Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a hacer el ejercicio que tenéis en la pizarra, trata sobre combinatoria y dice lo siguiente. Averiguar cuántos números mayores que 200 y menores que 700 se pueden formar con las cifras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sin que tenga cifras repetidas. Después me pregunta, me plantea que responda a la misma cuestión en el caso en el que las cifras se pueden repetir. Por lo tanto voy a distinguir dos casos. Si las cifras no se repiten y después voy a ver el caso en el que las cifras se pueden repetir. Bien, el conjunto de dígitos que me van a formar esos números de tres cifras son los que van del 1 al 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿De acuerdo? Por lo tanto, n va a ser 7, en grupos de 3. ¿Se pueden repetir? Ya hemos visto que no, porque estoy en el caso en el que los dígitos no se pueden repetir. Habría que preguntarse simplemente si influye el orden. Es decir, si yo cojo la configuración 2, 3 y 1, ¿es igual o distinta que 3, 2 y 1? Pues es distinta, son dos números de tres cifras diferentes, ¿vale? Entonces, ¿influye el orden? La respuesta es sí. Bueno, voy a poner aquí para recordar que tenemos esta tabla en donde sí influye el orden, estoy en este caso, si influye el orden y no se pueden repetir, en este caso serán variaciones de 7 elementos en grupos de 3. Bueno, voy a minimizarlo, voy a poner la tabla, vamos a poner la tabla aquí, en esta esquina, bueno, mejor abajo. Y lo que vamos a hacer ahora es plantearnos el problema concreto en el que me dice que cuántos números mayores que 200 y menores que 700. Por lo tanto, tengo que partir de la base de que la primera cifra tiene que ser o 2, y después tendría otras dos cifras, o 3, y otras dos cifras, o 4, y dos cifras, 5, y dos cifras, y 6, y dos cifras. No podría poner ni el 1 ni el 7, ya que me dice que tienen que ser mayores que 200 y menores que 700. Y estos dos conjuntos de números de tres cifras no están en esa condición. Por lo tanto, tengo que calcular las diferentes configuraciones que se pueden hacer en cada uno de los casos. En cualquiera de ellos hay que colocar dos cifras en cada uno de ellos de un total de 6 elementos, n igual a 6, porque por ejemplo en el caso en el que tenga el 2, como no se puede repetir, pues del 1 al 7 quitaría el 2, se me quedarían 6 cifras en grupos de 2 elementos, ya que tengo que completar las decenas y las unidades con esos 6 elementos, ¿vale? Con esos 6 números. Bien, pues es muy fácil ver que se trata de variaciones, como hemos dicho antes, influye el orden, no se pueden repetir, variaciones de 6 elementos en grupos de 2. Esto se calcula sin más que a partir del 6 multiplicar disminuyendo de unidad en unidad hasta tener dos factores. Ya tengo los dos factores aquí, por lo tanto estoy hablando de 30. Hay 30 configuraciones distintas, empezando con la cifra 2. Lo mismo pasaría con la cifra 3, variaciones de 6 elementos en grupos de 2, ya que el 3 no está, por lo tanto serían 6 elementos en grupos de 2, que es lo que tengo que completar. De la misma forma sería 6 por 5, es decir, 30. Y hago lo mismo en cada uno de estos casos. Con lo cual, el total de configuraciones que tenemos en donde los números son mayores que 200 y menores que 700 es 30 por 5, que es 150. Esa sería la solución al primer caso. Y en este segundo caso sabemos que las cifras se pueden repetir. Bien, entonces tendremos los mismos dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, es decir, n es igual a 7 y en grupos de 3, ¿no? A la pregunta de ¿influye el orden? Habría que decir que sí, porque ya que si tengo 2, 3, 3 es distinto de 3, 3, 2, ¿vale? Y sabemos que se pueden repetir. Repetir, sí, ya que me lo dice el enunciado. Entonces, ¿se pueden repetir? Sí. ¿E influye el orden? Sí, se trata de, como estáis viendo, variaciones con repetición.
de n elementos en grupos de m. Pero la configuración tiene que ser de tal manera que los números estén entre 200 y 700. Entonces estamos en el mismo caso anterior. Tendré configuraciones de este tipo. El 2 que empiece por 2 y los 2 dígitos, por 3 y 2 dígitos, por 4 y 2 dígitos, por 5 y 2 dígitos y por 6 y 2 dígitos. Es decir, n sería igual a 7, no puedo descartar el 2 porque el 2 se puede repetir, ni el 3 porque el 3 se puede repetir, eso es lo que diferencia a una parte del problema del otro, y m sería igual a 2. Por lo tanto, como se puede repetir e influye el orden, sería cada uno de ellos variaciones con repetición de 7 elementos en grupos de 2. Y, como estamos viendo aquí, las variaciones con repetición de 7 elementos en grupos de 2 sería 7 elevado a 2. 7 elevado a 2, que es 49. Como tengo 1, 2, 3 y 4, más este, más el que empieza por 2, tenemos 5 casos. En total tendré entonces 5 por 49, que es igual a 245, y son las configuraciones totales de números que podemos hacer mayores que 200 y menores que 700, donde las cifras se pueden repetir. Bien, espero que os haya servido el ejercicio. Os podéis suscribir al canal pinchando en la cereza que tenéis arriba. Hasta luego.